Hola, ¿qué tal? El día de hoy continuaremos con UML y en esta ocasión estaremos viendo el diagrama de actividades. Dentro de UML hemos comentado que tenemos algunos diagramas que se enfocan en la parte estática y otros en la parte dinámica. Por ejemplo, el diagrama de clases nos permite ver los elementos estáticos del sistema y el diagrama de secuencia nos permite ver la parte dinámica que permite interactuar a los objetos derivados del diagrama de clases, por ejemplo. El diagrama de actividades en particular nos va a permitir también un modelado dinámico, es decir, ver cómo van cambiando, en este caso, las actividades. ¿Y a qué nos referimos con actividades? Pues en realidad este es un diagrama multifacético, por así decirlo. Es un diagrama que nos puede servir para modelar una sola operación, es decir, los pasos que se van realizando dentro de un método, o nos podría mostrar el flujo que tenemos tal vez de un sistema casi completo, ¿no? Entonces esta dinámica entre todos los objetos también nos la podría estar dando el diagrama de actividades. A diferencia en ese caso del diagrama de secuencia, no está ligado a un diagrama de clases ni al paso de mensajes como tal, sino a las acciones que se realizan, no al paso de mensajes. Entonces vamos a ver primero los componentes del diagrama de actividades, cuáles son las notaciones que utilizamos en este diagrama y después veremos algunos ejemplos. ¿Qué componentes estaremos teniendo? Primero serán las operaciones, cómo pasamos de un punto a otro a través de las transiciones, los nodos de decisión y combinación, los de bifurcación y unión y los estados que nos van a permitir comenzar y terminar nuestro diagrama. Y empezaremos por estos últimos, el estado inicial y el estado final. El diagrama de actividades cabe resaltar que se parece un tanto al diagrama de flujo en la programación estructurada. En este caso, el diagrama de actividades está orientado a una programación orientada a objetos, pero tiene una lógica muy similar al diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, en los diagramas de flujo, cuando comenzamos, ponemos un óvalo y dice inicio, y cuando terminamos ponemos un óvalo que dice fin. En el diagrama de actividades lo que vamos a tener para marcar el inicio es un círculo relleno y para marcar el final va a ser un círculo que no está coloreado y adentro tiene un círculo que sí está iluminado. Entonces estos son los estados iniciales y finales en los diagramas de flujo, de actividades, que ya decíamos que se parecía al de flujo. ¿Qué operaciones podemos realizar? Bueno, hay dos tipos de acciones, los estados de acción y los estados de actividad. El estado de acción puede ser algo muy simple, como realizar pago. Noten que esta acción podría ser algo que estemos dando en un diagrama de casos de uso, por ejemplo. O podría ser una expresión mucho más específica, como la suma va a ser igual a la deuda más el IVA, o sea, donde ya estamos poniendo una operación mucho más específica. En el caso de los estados de actividad o las operaciones de actividad, podemos estar haciendo énfasis también a métodos. Entonces, noten cómo el diagrama de actividades puede, y además utiliza el mismo símbolo. Entonces, en el mismo símbolo puede hacer una operación súper general, como realizar un pago, puede llamar a un método o puede hacer una operación que estaría dentro del método. A esto es a lo que me refería, que el diagrama de actividades podría ser utilizado en diferentes contextos, en diferentes cosas. Podría ser para todo el sistema, ya decíamos, o para algo muy muy particular como este otro caso, ¿no? ¿Cómo vamos a pasar de uno a otro? Bueno, vamos a utilizar una flecha simple que nos va a decir hacia dónde ir. Esta flecha debe de tener siempre una dirección. Y tenemos algo que se conoce como nodo de decisión y de combinación. Es un rombo que nos podría estar recordando al rombo que tenemos en el diagrama de flujo, que nos implica una decisión, ¿no? Por lo general en el diagrama de flujo, adentro del rombo ponemos la condición y puede ser verdadera o falsa. En este caso podríamos venir de algún estado, se encuentra uno con un rombo y el rombo va a dividir el camino. En caso de ser falso se va para acá, en caso de ser verdadero se va para acá. Y después necesitamos otro rombo que una estos dos elementos o estas dos acciones que iban por separado. Aquí este rombo nos indica que se puede hacer una u otra, nunca las dos. Entonces solo puede ser una de las dos la que se realice. Y esto es una gran diferencia con respecto al nodo de bifurcación.
A diferencia de la anterior, nos permite que se hagan dos operaciones al mismo tiempo, pero sincronizadas. O sea, no es que una se hace primero y luego ya se le adelantó a la otra que se estaba resolviendo. No. Tienen que ir exactamente a la par, por así decirlo, y por eso tenemos un nodo de unión. Este otro nodo de unión lo que hace es que si este termina primero, se espera a que este otro termine. O si este terminó primero, se espera hasta que este termine para poder continuar al otro elemento. Esto nos sirve, por ejemplo, si estamos haciendo una computación paralela, un hilo o un proceso podría esperar al otro hasta que se estén realizando ambos como tal. Entonces, estas bifurcaciones no están sujetas a una condición, no es que se haga una o la otra, sino se tienen que hacer las dos, pero al mismo tiempo. Y bueno, los estamos representando con estas barras que ya veíamos. Y tenemos algo que se conoce como particiones. Los elementos que hasta ese punto hemos visto son elementos indispensables en nuestro diagrama de actividades. Las particiones son opcionales. Este no es un componente que siempre aparezca en el diagrama de actividades. Suele usarse dependiendo del nivel de detalle. Si yo estoy modelando, por ejemplo, un método, pues no voy a tener interacción entre varios objetos, entonces no voy a utilizar particiones. Pero si estoy modelando cómo interactúa uno con el otro, entonces sí voy a tener particiones. Por ejemplo, puedo poner qué realiza algo el cliente y luego se va a la taquilla y qué acciones hay en la taquilla y cómo interactúa con el cliente y así para alguna venta de un boleto, por ejemplo. Estas particiones pueden ser horizontales o verticales, no hay ningún problema porque el diagrama de actividades puede hacerse de manera horizontal o de manera vertical. Se acostumbra a que se haga hacia abajo por el flujo de lectura que tenemos acostumbrado a realizar, pero en realidad no hay una regla al respecto. Nuevamente enfatizando que estas particiones son opcionales, no es algo que deba estar siempre en un diagrama de actividades. Y tenemos algunos otros componentes como las notas que tienen una pestaña doblada en esta parte y de las que podemos unir, estas las podemos unir a los estados a través de una línea punteada. Y tenemos objetos o datos, donde vamos a tener un rectángulo, ya sin las puntas redondeadas, es decir, están bien esquineadas. Incluso si estamos hablando de una base de datos que interactúa en nuestro proceso, podemos ponerle nada más en la parte de arriba una anotación de que es una base de datos como tal, y aquí el estado que estaríamos teniendo para esta acción como tal, ¿no? Entonces iría aquí adentro. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo quiero solicitar un crédito a una fábrica de crédito o a un banco, por así decirlo, y esta está regulada a través de ciertas operaciones. Entonces, lo que se hace es que la oficina a la que se acude se registra la información de la solicitud, verifica que los datos proporcionados por la persona sean reales. Y en caso de que estas verificaciones sean correctas, entonces se va a hacer un estudio de crédito ya en la instancia correspondiente. Y en caso de que no se haga, entonces es rechazado y termina ya el trámite. En caso de que el estudio de crédito pues haya procedido, entonces tenemos otra bifurcación. Una donde nos dice que la solicitud ha sido aprobada y otra donde es rechazada. Aquí tendría que ligarlo también a un final, ¿no? Aquí falta una línea nada más, donde estaríamos relacionando hacia el final también, y en caso de que haya sido rechazado, pues nada más estaría informando el resultado. Veamos otro ejemplo. Aquí ahora lo he puesto de manera vertical para que vean las dos formas de hacerlo. Supongamos que quiero hacer la reservación de un vuelo. Entonces, iniciamos con este círculo que está relleno y entonces ingresamos las fechas y el destino que quiere el pasajero. La aerolínea genera una consulta a su base de datos y en ella vamos a sacar qué datos están disponibles y qué vuelos con las restricciones del pasajero. La aerolínea tal vez genera algunas tarifas dinámicas con respecto a lo que haya consultado en la base de datos y le da las opciones de precios al pasajero. El pasajero selecciona su vuelo y en dado caso sus asientos y
tenemos aquí una bifurcación donde mientras estoy solicitando el pago para que el pago lo haga el pasajero, al mismo tiempo estoy solicitando a la base de datos hacer la reservación de vuelo para que haga una confirmación. Y hasta que estos dos procesos, el de haber pagado y confirmado la reservación, no se hayan efectuado, no puedo generar el ticket. Entonces aquí esta es como la línea de espera a que los dos procesos se realicen correctamente. Ya que es así, se genera el ticket y se recibe un correo electrónico de confirmación. ¿Ok? Noten cómo aquí utilizamos donde nos permite que dos procesos estén corriendo de manera paralela, y en cambio en este ejemplo anterior estos dos procesos nos marcaban una condición: se hace uno u el otro proceso, o es aprobada o es rechazada la solicitud de crédito. Continuaremos con más diagramas de actividades y en realidad con más diagramas de UML más adelante, que nos estarán permitiendo también modelar el sistema, ya decíamos, en otros niveles, no solo a nivel general o particular, sino de manera estática o dinámica. Entonces queden en la espera de otros diagramas de UML.